Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Kavak y como siempre tengo la suerte de conversar a la distancia con el verdadero Observador Internacional, que es Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Horacio, bienvenido vos también. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿todavía en Francia? Todavía en Francia. Bien, cuando estamos conversando con Muki, estamos en la primera semana de agosto. Es más, estamos a horas nada más de lo que va a ser el enfrentamiento entre Argentina y Francia al fútbol. Me gustaría que me des tu visión, ¿no? Insisto, estamos conversando primera semana de agosto, todavía Maduro insiste en su triunfo. A medida que van pasando las horas, los países de la región empiezan a darle el triunfo a la oposición. ¿Qué ves que está pasando en Venezuela y qué puede llegar a pasar no solamente en Venezuela, sino con los países de la región? A ver, ganó Maduro, claro que ganó Maduro, pero no iba a perder Maduro, no había ninguna chance que Maduro pierda, ¿sí? Que los votos hayan ido para la oposición no es muy relevante en todo esto. Las dictaduras comunistas jamás entregan el poder por las urnas, nunca. Claro. El único caso, la única excepción fue Nicaragua con los sandinistas y no lo van a hacer más, no, se terminó. Claro. No va a pasar. Y entonces. Y entonces nada, entonces tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Irán, tiene el apoyo de Rusia, y eventualmente va a pasar lo mismo que pasó. Yo te recuerdo que fue lo de Guaidó, ¿no? En el 2019. Fue lo de Guaidó lo decidieron que era presidente, los países lo aceptaron sus embajadores. ¿Pasó algo? No, siguió Maduro. Iba a seguir Maduro, por supuesto. Bien, y esta situación es. Solamente Sí. a qué costo, ¿no? Claro. ¿Esta situación es comparable con lo que pasó con Guaidó o esto escaló a un nuevo nivel y las acciones que están tomando los países de la región están dejando en evidencia que la tolerancia, por lo menos hasta ahora, se terminó? Mira, yo te recuerdo históricamente, a Cuba la echaron de la OEA. Echaron. ¿Y? Sí. ¿Cambió algo el régimen? No, nada. No les importa, a ellos. Pero vos entendés que aparte, si Maduro se va, ¿sí? Primero, a él le van a hacer un juicio, lo van a perseguir a todos lados. Y Diosdado Cabello, que es el número 2 de él, que es el tipo que maneja el Parlamento y las Fuerzas Armadas, tiene un pedido de captura por narcotráfico. Es un narcoestado Venezuela, ¿sí? No es así nomás. Además de ser un estado petrolero, es un narcoestado. Es un país que trabajó con los narcos. Y igual no le pasó nada. No lo veo porque, a ver, es cierto, se violaron muchas reglas y muchas leyes. Y si vos no tenés a alguien que pueda hacer valer la ley, no hay ley. La ley existe solamente si al final del proceso hay un señor con un revólver. Lo que hicimos en el mundo civilizado es alejar al señor con el revólver mucho en la cadena. Entonces, si vos haces algo, entonces primero te dicen que no lo hagas y al final viene la policía y si te haces el loco, la policía saca el revólver y se terminó. Claro. No hay tal cosa, ¿entendés? La ley tiene que tener algo. Y por supuesto, ¿quién tiene los revólveres, las armas en Venezuela? Sí, claro. Maduro. No, y las tienen muy a mano, a diferencia de otros países. Y la pregunta que te hago es porque las últimas noticias indican, por ejemplo, que el responsable de la OEA pidió la detención, pidió una orden de captura contra Maduro. ¿Hasta dónde las leyes internacionales sirven? ¿Hasta dónde son de verdad o hasta dónde son una ficción? Este es el tema que hay que tratar, es un tema grande, pero empecemos con un ejemplo. Putin tiene una orden de detención internacional. Sí. Explícame qué país se va a atrever a arrestar a Putin. Imagínate que mañana Putin viene a Francia. ¿En serio vos crees que lo van a arrestar? ¿Vos crees que se van a arriesgar a hacer bombardeo, que Rusia te tire 2 o 3 misiles atómicos? Nadie se va a atrever a tocarlo. La ley internacional funciona solamente para los poderosos perseguir a los débiles. Cuando son poderosos se terminó. Vuelvo a lo que te acabo de decir antes. Para que una ley sirva, la ley tiene que tener la posibilidad de ser ejecutada por alguien, por una autoridad. Si esa autoridad no existe, o esa autoridad no tiene ese poder, se termina. No hay ley. La ley es tan fuerte como la voluntad y la habilidad de llevarla a cabo.
Entonces hay gente que está por encima de la ley o toma la decisión de estar por encima de la ley y no pasa nada. Es que no es ley. No hay tal cosa llamada ley internacional. Mira, yo voy a tratar de ir a un ejemplo. ¿Qué palabra ley? ¿En qué usamos la palabra ley? Usamos la palabra ley en la que nosotros conocemos las leyes que se emiten por los estados, ¿sí? Que por supuesto tienen un sistema para poder obligarte a cumplirlas, so pena de, ¿no? Y tenés la ley de la física, por ejemplo, la ley de gravedad. Claro. Pero perdón, la ley de gravedad no es una ley. Sí es una ley en el sentido de que siempre se va a cumplir. La diferencia entre las leyes de la física y las leyes nacionales es que las leyes se pueden violar, las leyes nacionales, pero luego siguen en vigencia y además se hacen cumplir. Una ley tiene que cumplirse siempre, o tiene que ser pasible de cumplirse siempre. Por eso la palabra ley internacional es lo que se llama un oxímoron, es algo que va en contra uno del otro. No hay tal cosa. Nunca hay, no hay justicia internacional ni leyes internacionales. Lo que hay es gente muy poderosa que puede obligar a otros a hacer algo, pero eso haya o no haya ley. Uh-huh. O sea, los organismos internacionales, la OEA, la ONU, el Tribunal de la Haya, tienen una competencia, tienen un alcance hasta ahí nomás, hasta que uno dice sí, pero no. Así es. Mira, en Roma, donde empieza la ley internacional, la historia de la ley internacional, había una sola regla en la ley internacional. Pacta sunt servanda. Los contratos hay que cumplir. Pero eso porque era Roma y Roma hacía cumplir las leyes. Claro. Y vos imaginate que alguien que está fuera del país te estafa. ¿Y cómo lo perseguís? No podés. No puedes hacer nada porque el tipo está en otro país, ¿sí? Tenés que ir a denunciarlo en otro país si funciona. ¿Te acuerdas de Nigeria? Los nigerianos que mandaban cartas, ahora son emails. Sí. Y claramente eran estafas. Y como nadie hace nada en Nigeria, se terminó. Es decir, la ley es te repito, es tan poderosa como la capacidad y la voluntad de hacerla cumplir. Así como hay paraísos fiscales, o se denomina algunos como paraísos fiscales, hay paraísos legales, digamos. Hay países donde no existe la ley, no impera la ley o no impera la ley como nosotros la percibimos. Hay países donde impera la ley solamente para algunos y para otros no. A todo eso, déjame aclarar que la palabra paraíso fiscal es un error, un error de traducción. Sí. Es un error de traducción porque es refugio fiscal. Refugio. Y en inglés es heaven. La gente lo tradujo paraíso, porque paraíso también se dice heaven, pero se escribe con una E más. Entonces salió de ahí paraíso fiscal. Pero paraísos legales depende para quién, por supuesto. Hay gente que se escapa y se terminó. Queda allá. Claro. En Rusia está, ¿te acordás? Este hombre, el que, ya no me olvidé el nombre de él, que en su momento entregó montones de secretos americanos. ¿Sí? ¿Te acordás? Que se persiguieron por todos lados. Sí. Y está viviendo en Rusia, nadie lo va a tocar. Ayer hubo un intercambio de prisioneros ridículo. Entre Rusia y los países de Occidente. Mirá qué interesante. Los rusos tomaron varios rehenes, porque eran rehenes, dos periodistas, les inventaban alguna cosa que eran espías o lo que sea, y los mandaban a la cárcel. ¿Para qué? Para poder intercambiarlos. ¿Por qué los intercambiaron? Fuera de uno que fue un tipo que asesinó a un checheno, es decir, un asesinato político en Alemania, el resto son estafadores. Ya está. Les dieron 20 años y se fueron. El tipo que asesinó a un checheno hace un año está de vuelta en Rusia. Es decir, cuando no tenés el poder, cuando alguien te tiene, los rehenes, por ejemplo, jamás tiene rehenes, ¿sí? La lógica es que tiene que inmediatamente largar a los rehenes. Bueno, no, y Israel no debería ni negociar con ellos para recibir rehenes. Pero vos querés salvar las vidas, entonces, ¿quién tiene el poder? Jamás tiene el poder sobre esos rehenes. Hay lugares, pero desde el punto de vista internacional, o tenés la fuerza o no la tenés. Entonces Israel fue y rescató 3 rehenes, sí, a la fuerza. Sí. El final, digamos, da la sensación de que si alguien quiere terminar de resolver algunas cuestiones, por la única vía es la fuerza. Vos recién hablabas de este conflicto, esta invasión que hubo por parte de Hamás a Israel, y Israel por la fuerza poniendo las cosas en su lugar y teniendo dos situaciones donde tenés un Estado que es respetuoso de las leyes y tenés una organización terrorista que no respeta nada, digamos. ¿Y quién decide con respecto por arriba de todo eso? ¿Quién pone las reglas, entre comillas, de juego de esta situación? Si hay alguien que tiene más poder que las dos partes, los obliga o a negociar o los obliga a cumplir lo que ellos quieren. Donald Trump tomó los acuerdos que había con Europa y los dejó de cumplir. Simplemente no los cumplió. ¿Y qué más venía Estados Unidos a decirle qué tiene que hacer? Entonces,
Empiezan las cosas ridículas de la Corte Internacional, es directamente una payasada, son un grupo de payasos sentados, vestidos de jueces, ¿sí? Disfrazados de jueces, en donde hacen toda clase de papeles que van y vienen y toman decisiones, y después toman la decisión de que este país es un invasor o esta persona hay que arrestarlo, y después no pueden hacer más nada. Claro que cuando es alguien chiquitito, lo agarran a la fuerza. ¿Te acordás de Milosevic? Sí, claro. En Serbia. Sí, sí. Milosevic entraron a Serbia, se lo llevaron y lo entregaron en La Haya. Claro, ya no tenía nadie que lo proteja, Milosevic. Claro. Y al final se murió en la cárcel. Pero son casos muy pocos. Agarraron 2 tipos en su momento de Sierra Leone, asesinos, pero son casos chiquitos. Es decir, los casos grandes no va a pasar. Y tenés ejemplos típicos también de problemas porque hay un problema de interpretación. Pensá así, para que haya una ley necesitas un poder legislativo, ¿sí? Alguien que legisle. Sí. Y después necesitas un poder ejecutivo que ejecute, y hay un poder judicial que dirime. Claro. ¿Sí? Son los 3. En el mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el poder legislativo? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el mandato de legislar? Nadie. Se sientan, firman una convención entre 20 países, o 40, o 50, o 70, y que pase lo que pueda pasar. Y algunos países se someten y otros no. Por supuesto que vos sabés que hay más chances de que vos consigas en un litigio internacional que tiene que ver con comercio, porque ahí la gente piensa a largo plazo, ¿sí? Entonces, si yo no comercio con el otro no va a comerciar conmigo. Hay motivos para cumplir los acuerdos comerciales. Pero los acuerdos de la Corte Penal son porque sí. Uh-huh. Entonces, fíjate, tenés una corte que la legislación fue un acuerdo entre determinados países. Y el Poder Ejecutivo no hay. Entonces, es una ficción. La idea de que yo puedo pasar de un país a países es como legislar sobre Marte. No existe. Y además las leyes, la única forma de que una ley deje de ser efectiva es cuando la violación es masiva, cuando todo el mundo no la cumple. ¿Sí? Claro. Y por ejemplo, la ley de votar, en la Argentina es obligatorio votar, ¿cierto? Sí. No, y el que no quiere votar no vota, y después no hay nada. Ya en una época había una multa o no te dan el pasaporte, ni eso. No, claro. Es decir, por eso la palabra ley internacional está mal pensada, está mal usada. Pero es más, desprestigia la palabra ley. Porque cuando la gente ve que las leyes no se cumplen, que teóricamente existen, la gente empieza a creer, bueno, entonces las leyes se pueden no cumplir. A ver, te voy a plantear una serie de ejemplos donde evidentemente hay conflictos entre países, porque permanentemente hay conflictos entre países. Y da la sensación de que cuando no hay un compendio de buenas intenciones o de buenas voluntades es imposible de resolver. Punto número 1, territorialidad. Por ejemplo, Argentina, Malvinas, Gran Bretaña, Falklands. ¿Cómo se resuelve eso? Resuelve negociando. Y si no se negocia, se terminó. ¿Qué vas a hacer? Ya intentaron, ¿sí? La Argentina hacer la cosa por la fuerza. No le salió muy bien. Claro. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide quién tiene razón? Nadie. Nadie. No hay. A veces, ¿te acordás que yo digo? A veces los problemas no tienen solución. Sí. No, nadie. Pero aparte tenés un problema incluso de conflicto legal. Hay conceptos del derecho internacional que teóricamente están detrás de las leyes. Un concepto es el derecho de autodeterminación. Es decir, que quien se creen que es un pueblo, y por lo tanto tiene derecho al territorio, etc. Ajá. Por otro lado está el derecho de cuidar tu territorio, que tu territorio no sea llevado por otro. Y este es el caso de Malvinas. En el caso de Malvinas, los malvinenses dicen, nosotros somos un pueblo, tenemos derecho a autodeterminación. Y saben la gente, expertos en derecho internacional, yo tengo varios amigos que se dedican y son profesores del tema, y dicen no, porque es el derecho de autodeterminación, y crean reglas que ya se las inventan ellos, que por supuesto no tienen ningún valor. Y yo siempre digo, si vos decís autodeterminación, quiere decir que te determinás vos. Ahora, ¿qué clase de derecho es autodeterminante? ¿Qué quiere decir yo me declaro en algo? ¿Por qué eso cambiaría mi posición? Por otro lado, ¿viste? Estás hablando de un territorio que Argentina perdió hace 250 años. ¿No hay prescripción en esto alguna vez, en algún momento? Claro. Dice, no, pero Argentina siempre protestó. Sí, pero en un momento determinado la población no habla tu idioma, no tiene nada que ver con vos, no quiere estar con vos, y vos seguís gritando. Está bien, sirve para llenar papeles, enojarse, gritar los goles contra Inglaterra, no sé. Cosas de ese tipo, por suerte, ¿sí? Lo digo por suerte porque
hay conflictos mucho más terribles que ese. Ujú. Y entonces tenés dos derechos que conflictúan uno con el otro. Y como vos decís, ¿y quién dirime? Nadie. Nadie No hay dirime. tal cosa. Y estoy pensando, justo, a ver, Venezuela no es el único caso, pero es el más latente. ¿Qué pasa cuando fronteras adentro hay un país que decide hacer cualquier cosa y no respetar nada, ni las leyes propias ni las leyes internacionales? ¿Qué potestad tiene alguna entidad, algún grupo de países, algún país para entrar y dirimir una cuestión o resolver una cuestión? El poder, solamente. No hay otra cosa. No hay otra Es cosa. decir, a ver, imagínate vos que mañana la Corte Internacional de Justicia saca una orden de arresto contra Maduro y todos los jefes militares por violar los derechos humanos. Sí. Nada, es un papelito. No pasa nada. Es así, es un papelito directamente. Y te repito, es un problema cuando vos no podés hacer cumplir leyes. El desprestigio. A ver, está claro que no hay un policía para cada persona. Por supuesto. ¿No? Sí. Un porcentaje muy chiquito. Esto funciona porque vos crees que al final se va a hacer cumplir, además que vos sabés que toda la gente al final tiene que cumplir y vos también, ¿sí? A ver, la gente además no se maneja por leyes. Somalia, en un momento determinado, no tenía leyes, no tenía gobierno, no tenía nada. Pero, por ejemplo, tenían un sistema telefónico de lo más moderno. ¿Por qué? Porque vinieron, pusieron los teléfonos, funcionó y la gente se arregló. Es decir, aparecieron reglas personales de ética y reglas colectivas. Entonces, mira, entre nosotros no nos vamos a matar, y nos vamos a cuidar y no vamos a permitir que nos roben. Esto se arma enseguida, siempre, 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 siempre. La tendencia no es anárquica, la tendencia es colectivista. Es fuerzas, pensalo, fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, ¿sí? Las fuerzas centrípetas son más fuertes que las centrífugas en un territorio donde hay gente. Y enseguida se arma algo. Y después hacer las leyes para conservarlo, para que sea más o menos justo. Pero la ley funciona solamente si todos tienen que cumplirla. Si solamente lo tienen que cumplir una parte de la población, a menos que tengas la fuerza para obligarlos, no va a funcionar. No, claro. La voluntad desaparece muy rápido. No, estoy pensando en la doble vara, ¿no? Que en algunos aspectos, imagino yo, es muy probable que países superpoderosos intenten hacer cumplir leyes a países chiquitos, pero a su vez, ¿quién le hace cumplir a los países poderosos leyes que ellos no estén con ganas de cumplir? La palabra ley es simplemente una hoja de parra. Si Estados Unidos mañana quiere entrar a Cuba y tirar abajo el régimen, ¿cuánto le va a llevar? No sé, 1 semana, 2 semanas, si le da con todo, Cuba no va a poder aguantar. O Venezuela, ¿sí? Pero si se lo quiere obligar a China, no va a poder. Entonces hay sanciones, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que hablamos de esto, de la inteligencia artificial Sí, en ese claro. momento? Sí. Entonces hay sanciones, vos podés hacer cosas. Si tenés el monopolio de todos los chips y China no tiene acceso a los chips, bueno, no va a tener inteligencia artificial. Esto se dirime también por la fuerza económica también. Estados Unidos puede obligar a muchas cosas, a muchos países a hacer muchas cosas. Mañana Estados Unidos, lo hablamos también, puede obligar y va a obligar a Europa a hacer lo que ellos quieren desde el punto de vista económico y no va a seguir ninguna ley. ¿La ley cuál? La ley de la fuerza, ¿sí? Lo que no funciona con fuerza, funciona con más fuerza. Esta es la verdad. Claro, claro. Y mientras tanto, ¿viste? La gente le gusta creer que hay leyes y esas cosas. No, por supuesto. Y también, imagino yo, también hay una cuestión vinculada a la ambigüedad. ¿Qué tan terminante es o qué tan determinante es lo que implica una ley internacional para que alguno de los países lo cumpla o pueda argumentar lo estoy cumpliendo más allá de que parezca que no lo estoy haciendo? Sí, bueno, te repito, para eso están los diplomáticos, ¿sí? Y los abogados. Yo soy originalmente abogado, es decir, te sentás y yo cuando tenía un cliente no elegía a mi cliente. El cliente yo tomaba la posición de él, yo siempre me consideré un intérprete de él, interpretaba su voluntad frente a un juzgado y nada más, pero es esto. Y entonces cuando vos tenés los abogados, los fiscales de los países, discuten y después a veces se someten a un juicio que ya se sometieron. Y después no pasa nada. A Israel acusaron de genocidio, una acusación bastante débil, y la pregunta es si estaba haciendo un genocidio. Es una cuestión de prestigio. ¿O vos crees que Israel va a dejar de hacer algo porque 12 encapuchados, no encapuchados, encapuchados eran en Perú y en Colombia, pero 12 tipos disfrazados de jueces dicen algo? La gente dice cosas, ellos también dicen cosas. Claro. No, estaba pensando justo el ejemplo de Maduro diciendo nosotros ganamos y estamos en condiciones en las próximas horas de presentar las actas. Y las actas no aparecen, pero dice yo estoy cumpliendo. Yo en cualquier momento te presento las actas.
Sí, imagínate que va a presentar imaginar las actas, ¿no? Pero lo que pasa es que son malos, se les lleva mucho tiempo a fabricar las actas. Ajá. Pero sí, van a hacer las actas o no las actas, es irrelevante. Es irrelevante. Y entonces los países de la región van a decir qué mal y no sé cuánto. Algunos van a cortar relaciones, otros, no va a pasar nada. Es como Cuba, te digo. No, claro. Al final Rusia y China pueden mantener a un país, pero con los intereses de una semana de la plata que ellos tienen. No, claro. Estamos hablando de poderío gigante. Ni hablar que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Petróleo muy malo, sí, petróleo muy difícil de refinar, pero lo tiene. Claro. Y viste, entre eso y el poder, ya está. No. Yo supongo que si esto hubiera pasado en Honduras, y a todo eso Honduras es un candidato para que esto pase en el futuro próximo, igual, ¿no? Lo mismo que pasó en Venezuela, como pasó en Nicaragua, Honduras y Bolivia. En el caso de Honduras, viste, van a venir y lo van a sacar a patadas. No, claro. ¿Te acuerdas de Panamá? Sí. Cuando lo tomaron, lo agarraron a Noriega. Que era Noriega. ¿Qué hicieron los yanquis? Vinieron a Noriega, fueron, lo agarraron. El tipo se refugió, ¿te acordás? En la Embajada del Vaticano. Claro. Y después lo sacaron a patada, vinieron ahí, lo sacaron. Te recuerdo que Perú hace poco entró a la Embajada mexicana y sacó a unos tipos que decían que tenían asilo. Yo estaba seguro o preocupado por los chicos, los asilados que están en la Embajada Argentina. Claro. Ahora lo pusieron bajo la bandera brasilera. Mientras él quiera quedar bien con Brasil, no va a tocar a nadie. No, por supuesto. Pero hoy prohibió los vuelos. Sí. No salen más vuelos, no entran ni salen más vuelos de Venezuela. No, es insólito. ¿Qué pasa? A ver, estamos hablando de países y lo difícil que es establecer el cumplimiento de leyes internacionales entre países. ¿Qué pasa cuando ya no hay países en el medio? O hay un país, pero hay un país y una agrupación terrorista. O grandes empresas multinacionales. Bueno, va a depender del poder que tengan, ¿sí? Si Elon Musk le dijo a Maduro, ahora voy por vos. Sí. No sé si vos escuchaste. Sí, por supuesto. Es un tipo de temer para Venezuela porque él puede causar daño. Cuando en Nicaragua tomaron los sandinistas el poder, en su momento, cuando tiraron abajo la dictadura que había en Nicaragua, al tiempo aparecieron guerrillas antisandinistas, pagadas por Estados Unidos, los famosos contras. Le pagaban los Estados Unidos, los mantenían, ¿sí? Le mandaban armas, ¿te acordás? El caso de Irán y ¿qué pasó? Nada, al final la presión fue tal que los nicaragüenses, los sandinistas llamaron a elecciones por primera y única vez en un país comunista que tiene poder y perdieron. Y cuando volvieron acá al gobierno, sacaron a todos, metieron a todos en la cárcel y hoy Nicaragua es una dictadura comunista fascista. ¿sí? Claro. Con la misma gente, con el mismo Ortega, el mismo tipo que estaba entonces. Sí. Muki, a ver, venimos analizando toda esta cuestión de leyes internacionales y la inviabilidad en algunos aspectos de su aplicación. ¿Qué pasa cuando ya dejan de ser leyes y son prácticamente códigos morales, donde es la mayor subjetividad que puede llegar a haber? ¿Qué pasa con respecto al territorio de la ley? Y es que la ley en algún lugar es la intención de cristalizar una regla moral y aclararla, más que todo aclararla, que sea clara. Y cuando hay reglas morales, escúchame, el 2% de la población mundial es psicópata. Los psicópatas no tienen tres cosas: no tienen sentimientos, no tienen empatías y más que todo no tienen conciencia moral. Entonces vos ya tenés 2% de la gente que no cumple las reglas éticas. Pero está la vergüenza, que es el otro método, ¿sí? La vergüenza es probablemente más fuerte que las reglas éticas. Pero eso si lo necesitas. Si no necesitas una persona, nadie cumple nada. O si no cree que lo puede llegar a necesitar, no tiene que necesitarlo hoy, ¿sí? Entonces voy a decir, mejor no me peleo con este tipo, mejor no lo estafo, o mejor no le robo, o mejor le pago mi deuda, porque después o él o otros va a haber un castigo colectivo, que es lo que se estiraba antes de que haya leyes. Primero que la ley escrita es bastante moderna. La gente primero no sabía leer y escribir, te recuerdo, ¿sí? La tasa de analfabetismo en el siglo XIX era altísima. Y hay una cosa más, para que vos entiendas por qué la ley al final, en general, tiene los vicios de una ficción. Hay una regla en la ley. Si digamos que vos pasaste doblaste a la izquierda en un lugar y no se podía doblar. Y vos decís, mira, la verdad que no sabía. ¿Qué te contestan? No saber la ley no es una defensa. Claro. Hay una suposición, escucha bien,
que no se puede discutir que todo el mundo sabe todas las leyes. No solo todo el mundo no sabe todas las leyes, nadie en el mundo sabe todas las leyes, porque hay, por ejemplo, en la Argentina salen 10.000 leyes todos los días, tomando en cuenta las municipales, provinciales y nacionales. Sí. 10.000. Nadie sabe las leyes, todas, ¿sí? Pero esa ficción se mantiene porque si no el sistema no funciona. Pero en la antigüedad, te voy a dar un ejemplo en la antigüedad, en el Talmud, hace 2000 años, los judíos tenían una regla. Cuando una persona violaba la ley, tenían que delante de dos testigos decirlo, estás violándola. Y recién después se lo castigaba. ¿Por qué? Porque él no sabía la ley. Eso lo eliminamos y ahora tenemos esa ficción. Entonces vos realmente no tenés que saber la ley para no matar a alguien, ¿sí? O robar o estafar. Pero hasta ahí. Así que ya se mantiene en una ficción todo, ¿sí? Y esa ficción la aceptamos todos porque, bueno, se terminó. Si no, no es como vas al cine y si vos no le crees a la película, levantate la película y andate. Claro. Y estoy pensando en hasta dónde la falta de cumplimiento de leyes o de pactos internacionales no pone en riesgo el cumplimiento de leyes locales en algunos países con algún tipo de justicia débil. O que se profundice eso. Por supuesto. Además, si él no la cumple, no la cumplo yo. Claro. Hay una cuestión de equidad que todo el mundo espera. Y si ese país no la cumple, el otro país no la cumple, pero entonces adentro del país no la cumplen. Y por ejemplo, provincias dejan de cumplir leyes, ¿sí? Hay ejemplos muy grandes que terminan en rebelión. En la provincia de Katanga, en el Congo, que terminó en una rebelión que no terminó hasta el día de hoy, después de 50 años, 60 años que siguen habiendo rebeldes en Katanga. Pero también en la Argentina hubo provincias que cambiaban reglas porque querían, la provincia misma, ¿sí? Sí. Si no tiene miedo de que el Estado federal los venga a obligar, los estados del sur de Estados Unidos no integraron a los negros en los colegios y en los lugares hasta que los obligaron, hasta que vinieron las fuerzas federales, el FBI, ¿te acuerdas Mississippi Arde? Sí. La película. Sí, hasta que no vino alguien a obligarlos a cumplirla. Y estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? No de Katanga, ¿sí? Claro, no, estoy pensando en lo que pasó puntualmente en la República Argentina durante la pandemia, donde había una idea de gobierno nacional que establecía ciertas reglas de convivencia y en algunos aspectos hubo provincias que forzaron esas reglas de convivencia y esas leyes y no hubo, digamos, no hubo nada, no pasó nada, no hubo ni siquiera condena o cuestionamiento a determinadas cuestiones o determinadas decisiones que tomaron gobernantes locales. Pero peor que eso, la Suprema Corte de Argentina tomó determinadas decisiones que el gobierno no cumplió, el gobierno de Fernández. No cumplió el pago a Buenos Aires, ¿sí? a la ciudad de Buenos Aires, la plata que le habían sacado. Claro. La Suprema Corte decidió y nadie la cumplió. Pero, a ver, eso es un ejemplo muy, muy, muy interesante. Cuando supuestamente el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, a donde vamos a ir todos en última instancia en el principal de nuestros reclamos y donde nos jugamos prácticamente la vida, ¿qué pasa cuando un Estado con su poder ejecutivo no cumple ni siquiera las directivas de la justicia de ese propio Estado? ¿Cómo se resuelve? Para mí eso es un golpe de Estado. Lo que hizo Fernández al no cumplir las decisiones de la Suprema Corte es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio de la fuerza, el poder ejecutivo, y son ellos mismos los que no lo cumplen. Terminó. Es como los militares que hicieron un golpe de Estado. Vinieron y dijeron, somos ahora nosotros el gobierno. Y se terminó. Y básicamente Fernández dijo, yo decido lo que hago y la Suprema Corte no me interesa. En otros países, te puedo decir, si la Suprema Corte de Israel toma una decisión, yo porque conozco bien el sistema, o en Estados Unidos, y alguien no la cumple, vienen tropas y te obligan a cumplirla. Y las tropas responden a la Corte, no responden al Poder Ejecutivo. En la Argentina no existe tal cosa. ¿Te imaginas la policía? Ellos van a mandar a la policía, a los jueces de la Corte, ¿a hacer qué? ¿A arrestarlo a Fernández? ¿A hacer qué? Y cuando hablas de la pandemia es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo se enteró que Fernández hizo la fiesta, la gente dejó de cumplir las reglas. Claro. Sí. Si él no la cumple, no la cumplo yo tampoco. ¿Te acordás? Aparte había los restaurantes clandestinos. Por supuesto. Los restaurantes clandestinos. Sí, obviamente. Pero hubo un antes y un después, digamos. Si la máxima autoridad no cumple las reglas, ¿quién las va a cumplir? No las cumplió nadie y ahí cambió todo. Por supuesto. Si todos los países cumplieran las leyes internacionales, cosa que no pasaría nunca, entonces uno podría hablar, pero hablaría más de una costumbre, ¿sí? Que de una ley.
una costumbre, ¿sí? Es una costumbre como, a ver, está el acuerdo de Viena sobre los predios diplomáticos, ¿sí? ¿La cumple quién? La cumple. En Camboya, cuando fue el golpe de Estado de los Khmer Rouge, entraron a todas las embajadas y se llevaron a quien querían. Y lo mismo pasó en Perú hace pocos días, hace pocas semanas. Bueno, el ejemplo está en que el pacto de cómo se debe tratar un refugiado político se firmó en Caracas, en el mismo lugar donde en este momento están desconociendo todo tipo de cuestiones vinculadas al tratamiento de esos refugiados. Muki, No, pero cuando ellos se echaron, pero déjame solamente agregar una cosa, claro. cuando ellos se echaron a los diplomáticos argentinos, el acuerdo de Viena les permite llevárselos a los asilados. No los dejaron. No los dejaron. Y te hago una pregunta, porque da la sensación de que hay mucha dinámica con respecto a muchas cuestiones, y este mundo que está cada vez más globalizado, ya sea por las comunicaciones, ya sea por los medios de transporte, da la sensación de que cada vez los países tienen más relación. ¿Y cómo haces para profundizar esas relaciones producto de la globalización cuando no tenés una justicia que intervenga, que intermedie, que ponga reglas de juego? ¿Cómo salís adelante o cómo seguís adelante cuando da la sensación de que cada vez va a ser más necesario que haya un tribunal que tome parte? No va a pasar. ¿No va a pasar? ¿Cómo haces? ¿No haces? No. No va a pasar. No va a pasar, no va a ocurrir. No hay forma que esto ocurra. Y eso puede llegar a profundizar los conflictos, digamos, porque imagino yo que va a haber cada vez más conflictos, ¿o no? No, yo creo que no tiene nada que ver con los conflictos, al contrario, los conflictos no se dirimen en un juzgado. Ajá. A ver, pensá en el mundo civil. Sí. ¿Sí? De las querellas que empiezan, ¿cuántas terminan en una decisión judicial? ¿El 10%? Las otras se llega a un arreglo. Ajá. Se llega a un arreglo. Esto es lo que la gente tiene voluntad, lo que se llama animus societatis. La gente tiene ganas de llegar a arreglos, la gente no quiere seguir en peleas. ¿Sí? Hay, por supuesto, intereses, en el caso de Rusia, por supuesto, que no va a pasar, pero lo que vos tenés son las sanciones económicas, que eso te da algún tipo de poder, pero ojo, sanciones económicas pueden hacer países fuertes. Sí. Un país llega a hacer sanciones económicas, lo invade el otro. Es decir, la sanción económica es un acto de agresión, si lo pensás. Lo que pasa es que, bueno, hay motivos, la gente está... Lo que la gente lo mueve son también la opinión pública. Entonces, si la opinión pública es tal, entonces hay presión para llegar a acuerdos. En Israel, en este momento, con el tema de los rehenes, hay una presión muy fuerte de un grupo de personas que hace manifestaciones para exigirle a Israel que deje que pare la guerra y intercambie rehenes. Eso es lo que vos podés hacer, ¿sí? La opinión pública, el sistema de lo que se llama la desobediencia civil, no sé. Hay casos más extremos donde dejan de pagar impuestos. Claro. Entonces el Estado se queda sin dinero. Hay forma. Pero la verdad es que las cosas hay que sentarse y negociar. Y para negociar necesitas dos. Para guerra necesitas uno solo. El problema es que necesitas el doble. ¿Sí? Necesitas dos para poder. Pero, Muki, terminamos esta conversación proponiéndote 3 escenarios. Vos decís, se negocia conversando. Los conflictos por ahí con más repercusión que hay en este momento. Rusia, Ucrania, Israel, Hamás, Venezuela. ¿Cómo se sale negociando esas 3 situaciones? Israel Hamás, no veo una negociación que va a terminar con esto. Israel decidió terminar con Hamás, lo está haciendo bastante metódicamente, acaba de matar, quedó un solo de los líderes del 7 de octubre. Quizás Israel se va a sentarse a hablar, pero el conflicto de Medio Oriente no tiene solución, no hay forma. Estamos hablando de 2 pueblos que quieren el mismo territorio, acá, ahí no va a pasar. Rusia y Ucrania, y va a depender mucho de la situación que tenga las necesidades de las grandes potencias. Quizás, a todos les viene bien esa guerra un poquito. A Rusia le viene bien la guerra y a Estados Unidos también le viene bien la guerra para varios motivos. Uno, prueba las armas, y segundo, para evitar de que Rusia siga avanzando, y además tenerlo a Putin atado y a su economía a esto. Así que tiene que haber primero interés, tiene que haber unas ganas de terminarlo, y yo no las veo en el futuro próximo. Y a Estados Unidos no le conviene, y seguro que a Trump no le conviene que se termine esa guerra, porque la amenaza rusa es lo que va a mantener a Europa como estado vasallo de Estados Unidos, lo que habíamos hablado. Claro. En cuanto a Venezuela, nada, va a ser una dictadura comunista por un tiempo y no va a pasar nada, a menos que haya un golpe de Estado de los militares, que yo no creo, porque mirá,
Los comunistas tienen algo muy inteligente que hacen. En cada uno de los regimientos, etcétera, hay un comisario político. Hay un tipo que es civil, que responde en el caso a Maduro, ¿sí? O responde a Canel en Cuba, o respondía al Kremlin en la Unión Soviética, ¿sí? Y en China. Entonces ellos están ahí, metidos adentro, fijándose que no haya disenso. ¿Te acordás? Hay una película muy buena sobre submarino, no me acuerdo cómo era, con Sean Connery. Sí, La Casa del Octubre Rojo, me parece que se llamaba. Preciosa la película. Y había un comisario, ¿te acuerdas? Había un comisario político. Claro. Adentro. Y que él lo termina matando, porque si no sabe que con el comisario político no iba a poder negociar. Entonces, esto es lo que hacen. Es muy difícil, sí, aquí y allá puede haber un levantamiento, pero no creo. Otra vez, sí, las cosas a veces son más allá de lo que uno sabe, nosotros no tenemos acceso a toda la información, pero la lógica es que esto tampoco no va a ir a ningún lado. Son conflictos que van a quedar ahí y que van a dividir las cosas. Pero hay una cosa que yo te quiero decir sobre Venezuela que me parece más grave. Cuando la OEA decide pedir las actas y hacer una decisión, como no votaron, se abstuvieron más países de los que votaron a favor, no pasó. Quiere decir que hay un grupo muy grande de países que no está pidiendo las actas. Sí. Ahora se acordaron, pero la OEA no pidió las actas. Y los países como San Kitts and Nevis, islas que tienen el mismo voto que Argentina o que Brasil, una locura, decidieron y se terminó. Y no pasa. No es que si la OEA pedía las actas se le iban a dar, ¿no? Pero vos ya tenés un problema regional en América Latina, en donde la mayoría de países no piensan que hay que pedir las actas a Maduro. Claro. Sí, eso es dramático. Y eso que dentro de todo hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos códigos de convivencia y otras cosas más, digamos, sin un continente como... Casi todos países democráticos. Claro, sí. Si en América no nos ponemos de acuerdo, ni me quiero imaginar lo que es en el Lejano Oriente o en África, en el medio de África, donde evidentemente hay otras leyes. Muki, ¿dónde te vamos a encontrar la semana que viene? En Francia otra vez. En Francia nuevamente. Perfecto. Sí. En Francia otra vez. Muy bien. Pero bueno, la otra semana tengo una sorpresa. Perfecto. No nos anticipemos entonces. No, vamos a la semana que viene, voy a estar en Francia todavía acá. Perfecto. Bien, nos encontraremos entonces a la distancia con un nuevo episodio del Observador Internacional. Muki, como siempre, un placer conversar con vos. El placer es todo mío. Muchas gracias. Era Muki Tenenbaum. Esto es el Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava y los esperamos en el próximo capítulo. El Observador Internacional.